Ahora sí, bienvenidos a Crónicas de un Debra Enunciado. Soy Diego, soy escritor y hoy continuamos con el tema del stream pasado, que es el world building, cómo se utiliza, cómo hacerlo tácito o mostrar, no narrar. Y utilizamos a los juegos de Nier Replicant la vez pasada y hoy vamos a utilizar Nier Automata. Antes de eso, quiero recordarles que estoy en Twitch todos lunes, martes y jueves a las 5 p.m. horario Ciudad de México. Aquí hablamos de literatura, de narrativa, de historias, cómo se construyen, cómo se utilizan, herramientas, tropos, ejemplificamos y buscamos mejorar busco o me gustaría mejorar la educación mediática un poquito nada más, porque sí lo necesitamos hartamente. Ahora bien, en el stream pasado hablamos de cómo Yoko Taro es un japonesito muy loquito, pero cuya idea de construcción de mundo es una que a mí me gusta y que yo utilizo en mis propias historias. No solo el que es tácito, es decir, él te muestra el mundo, luego te explica y la explicación cambia como entiendes el mundo, la diégesis, entiendes el mundo y el rol de los personajes dentro de cada uno, dentro de sino que también te explica el por qué son las cosas de ese mundo y confirma o niega tus teorías o suposiciones. También hablamos que es un escritor, bueno, es un autor al que es conocido por tener historias sumamente oscuras como Drakengard, Nier, Sino Alice, All You Need Is Kill. No, perdón. No me acuerdo el nombre del manga. Sino Alice, Sí. Es conocido por historias retorcidas y trágicas y por historias que le gusta jugar con líneas temporales, con diferentes finales, cada final contándote un poco más o mostrándote cada cosa más. Y en el caso de Nier y de Drakengard son juegos que entre más finales vas descubriendo, peores se ponen o más tristes, más trágicos. Y es una manera en donde el propio autor te dice, ya ves, por andar buscando, andas encontrando. A veces es mejor quedarte con un final y no andar completando un juego. Es una teoría que él tiene. Puedes terminar el juego en el final A. ¿Por qué apareció una burbujita? No entiendo OBS, honestamente no lo entiendo. Pero en fin, de eso estábamos hablando. Contamos la trama de Drakengard 1 y de Nier utilizando Replicant como el ejemplo. Y hoy vamos con Automata. Y cómo Automata construye lo que se dejó en Nier pasado y en Drakengard. Y cómo lo utiliza para la construcción del mundo. Antes de eso, tengo que hablar de Drakengard 3. Porque entre entre Nier 1 y Nier Automata, dos videojuegos, sacó el tercer y el último hasta ahorita juego de Drakengard 3, donde vemos la influencia de que, aunque sí, la personaje principal, la Intoner Zero, es una psicópata como Kaim, también se da cuenta el dejo trágico que él como autor empezó a explorar más en Nier. Es decir, la madurez que él agarró como escritor, que Yoko Taro agarró como escritor, como autor, se ve reflejada en el último instance de su obra, en Drakengard, que es una precuela. Todo lo que sucede termina explicando la creación del imperio, el imperio que eran los malos en Drakengard 1, te explican cómo nació en el final A de Drakengard 3. Pero aquí vemos algo que va a ser muy relevante en Nier Automata, que es cada final que tú vas desbloqueando es distinto a como era antes. Sigue la línea de Drakengard de que son líneas temporales distintas, pero aquí todas empiezan a explicar un poco más de los personajes, un poco más del mundo, y para entender completamente el mundo diegético, la narrativa, la historia que te pone Yoko Taro, es recomendable obtener todos los finales, que también terminan en un juego de ritmo contra una grotesquería, pero ahora más inspirado en una flor. Esto va a ser muy relevante en Nier Automata,
Porque una vez que se empieza a jugar o que juegas Nier Automata, te das cuenta que ya no estás siguiendo las mismas reglas de antes en cuanto a finales. Ah, el gameplay del juego es sumamente divertido en Automata, es el mejor gameplay de la franquicia. Aún el remake del Nier original no le llega ni a los talones a lo que es Automata, pero se debe a que lo trabajó con Platinum Games. Para los que no sepan, Platinum Games es una creadora de videojuegos de acción que se enfoca, que son, que su equipo principal son maestros en los tipos de acción de personaje, es decir, tú vas modificando, comprando cosas de tu personaje y lo haces pelear de manera distinta o más completa. Así que en Nier Automata mezclamos las historias altamente efectivas y buenas de Yoko Taro con un gameplay bueno. Por eso el juego fue un madrazo, fue un exitazo mundialmente. Tan es así que la personaje más popular de Nier Automata, la androide 2B o 2B, haya aparecido en crossovers, en Soul Calibur, en Samurai Showdown, si no me acuerdo. No, era DNF Duel. Creo que era DNF Duel. Y eso explica la popularidad del juego, que ya los personajes están apareciendo en otro. Y lo que notamos que es diferente es que usualmente en Drakengard y Nier solo hay A, B, C, D, E. Solo hay 5 finales, 5 líneas temporales, de A a E. Con E usualmente siendo la broma o siendo el más trágico y triste o violento de todos. En Nier Automata tenemos finales de A la Z, pero la mayoría de estos finales son broma, son finales inconsecuentes, que realmente no importan o que te los dan por hacer algo tan tonto que termina la historia y todo se reinicia. Aquí vemos como Yoko Taro ya se alejó de algo como escritor o que su mundo era conocido por, sin soltarlo completamente. Es decir, al meter chistes broma, ya no se vuelve tan importante qué final estás desbloqueando. Ya te están permitiendo tomar el final que a ti te gusta o tomar lo que te gusta de un final y decidir que ese es el importante para ti. O al menos es lo que yo sentí. Y también nos muestra algo que tiene que ver con secuelas. Nier Automata sucede siglos en el futuro después del primer juego de Nier. Si no jugaste el primer juego de Nier, puedes entrar a Automata, no hay problema. Y aquí nos muestran una construcción de un mundo en una secuela tan distante a la obra anterior, en cuanto a tiempo, que es una nueva historia, que ha sucedido tanto en el mundo, que ha cambiado tanto la faz del mundo, que se puede considerar como dos lugares distintos. Claro que si jugaste el anterior vas a cachar las referencias, vas a cachar lo que sucedió y te va a enriquecer, pero si no, el juego no se pierde. Y es una manera muy efectiva de hacer una secuela sin retomar los personajes anteriores. O, en el caso de los juegos de Yoko Taro, sin dedicarte a un final y decir, este es el final canónico, este es el final que importa. Porque que no se nos olvide que la secuela de Drakengard 1, Drakengard 2, solo sigue el final A y a nadie le gustó. Drakengard 3 es una precuela y todos los finales de esa línea no todos llevan a Drakengard 1 como nosotros lo conocemos. Realmente solo es el final A. Y Nier, la secuela, es lo que sigue del final broma o del final E de Drakengard 1. Así que al cambiar esto, al cambiar de título, personajes y setting, pero aún así hilarlos con lo anterior, lo que permite es generar una antología en el sentido estricto de la palabra, que cada nueva historia es distinta a la anterior. Fuera de Final Fantasy, realmente creo que yo diría la saga Drakenier es la única que en serio se siente como antología. Tiene temas en común, cada título ya genera una expectativa. Si viene Drakengard, sabes que los personajes van a ser altamente violentos, psicóticos, pero con una historia relativamente trágica. Y si juegas con Nier, van a explorar la naturaleza de la obsesión, de lo que es ser un humano, o de personajes con buenas intenciones, pero que terminan arruinando las cosas porque no tienen el contexto total de la situación.
pero los personajes son distintos entre cada juego, el setting, aunque sea el mismo mundo, es distinto entre cada juego y solo tienen elementos en común, elementos que son compartidos por el backstory de cada mundo. Ahora sí que muchos preguntan, oye, pero para jugar Final Fantasy XVI tengo que jugar los otros 15 anteriores. No, cada juego es su propio mundo, su propia historia, sus propios personajes, cada juego numerado. Igual sucede lo mismo con Drakenier o con una buena antología, en donde cada historia es un buen punto de partida. Lo otro simplemente te va a dar contexto o te va a dar un punto de referencia a seguir o entender. ¿Y esto cómo afecta a la creación del mundo? Bueno, afecta el world building porque Yoko Taro le puede dar vuelo a la hilacha creativamente y en la locura que se le ocurra entre juegos. Por ejemplo, el stream pasado comenté que lo menos importante que sucedía entre Nier Automata y Nier original era que Emil, un personaje muy popular que tiene una cabecita con una sonrisa y es como un esqueleto volador, detuvo una invasión alien él solito, porque eres un arma después de que la humanidad se terminara muriendo. O eso creemos. Y es lo menos importante, es lo único que eso hizo fue realmente cambiar la topografía del mundo, lo cual es algo muy grande. Pero al final de cuentas es irrelevante para los eventos de Autómata. Simplemente es un extra. Y aquí, como siempre, voy a empezar a contar la historia de Autómata. No voy a dar tantos spoilers. Sí voy a dar spoilers porque voy a contar este, los 5 finales importantes A a E. Y voy a ir ejemplificando cómo esto empieza a ayudar al world building, cómo genera un mundo. Porque recuerdo o reafirmo, en el stream pasado hablamos de que es una creación del mundo tácito y Nier Automata sigue eso, simplemente te muestran cosas y luego revelaciones te explican las cosas y te cambian el contexto. Todo en Nier Automata inicia con esta organización llamada Yorha, que está compuesta de androides y que su misión es detener a las máquinas que que tienen dominado al mundo para el regreso de los humanos que viven en la luna o que han estado viviendo en la luna. Ahora bien, aquí tenemos una premisa. Aquí tenemos que no vamos a jugar con humanos, que vamos a jugar con androides y eso nos permite que nuestros personajes posean super fuerza, super velocidad y no tenemos que poner magia porque la magia se acabó una vez después de Nier. Pero si jugamos Nier y recordamos lo que sucedió ahí, todo lo que se viene de Drakengard 1, pues la gran pregunta es, chinga, si logramos sobrevivir los humanos, los humanos no nos habíamos extinguido gracias a que el hermano Nier mató a su sombra y condenó a la humanidad. Si jugaste el juego pasado, aquí tienes una incógnita extra. Aquí el mundo sigue construyendo en donde, aparentemente los humanos regresamos y es un setting post apocalíptico, que hubo un apocalipsis, hubo otro apocalipsis y entre estos dos apocalipsis la civilización volvió a crecer y se volvió a acabar. Ahora por una invasión de máquinas. Tú juegas en el primer playthrough, en el primer tiro del juego, tú juegas como un androide, una Yorha tipo B, tipo batalla, que se llama 2B. Es femenino, se presenta femenino, y nada más por los diseños de 2B y de su compañero 9S o tipo Scanner, un androide tipo Scanner, nos dan a entender un poco de cómo eran estos humanos y un poco la perversión de Yoko Taro como persona. Y un poco de los temas de la historia también se nos presentan en los diseños visuales. Nos ponen a 2B que se viste como básicamente Mukama, tiene los ojos vendados y utiliza armas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la humanidad está llena de pervertidos en la hora del diseño de los androides, de Yorha, y que a Yoko Taro le gustan las mukamas. Pero E9S es un jovencito, es más como joven, que utiliza mini shorts y una camiseta y utiliza una venda. También, la venda en los ojos representa el tema de la historia, uno de los temas de Nier Automata, que es nadie sabe toda la verdad, nadie puede ver la verdad enfrente de sus ojos porque tiene los ojos cerrados. La historia con muchos temas no es sutil,
pero tiene lo suficiente dejo de sutilezas con los personajes, o te lo presentan con los personajes como lo presentaron en juegos anteriores, que le da carnita al asunto. Entonces, todo inicia con una misión de que tienen que detener este spike de actividad de máquinas. El escuadrón de 2B es eliminado por esta máquina enorme que, spoilers, toma la forma de una plataforma petrolera y luego es como un tipo Transformer muy crudo, muy no sofisticado. Y ella es la única que logra entrar en la zona de ataque, es la única que logra sobrevivir. En esto ella se pregunta si existe un dios, me gustaría matarlo por cómo nos hizo, por cómo nos dejó en este ciclo de violencia y de muerte. Esto aún creemos que solo habla de la guerra, pero va a tomar contextos más personales y más trágicos, y eso que la guerra es muy trágica, más adelante. En esta aventura nos encontramos con Nines, es su primera misión juntos. Los dos actúan como si fueran su primera misión juntos. Nines tiene la habilidad de hackear máquinas porque las escanea y se mete dentro de su sistema operativo. Y Tubi dispara y tiene estas y ambos tienen estas maquinitas que flotan alrededor de ellos, que toman el rol de Grimar Wise de Nier 1 y se llaman los Pod. Pod, no me acuerdo los números, pero cada unidad Yorja tiene su pod privado y son los que utilizan armas de fuego, los que permiten generar las armas que ellos utilizan, y en lugar de usar la magia utilizan tecnología de luz dura. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender que ya toda la magia se acabó en el mundo, que todo lo que trajo el dragón de Drakengard al mundo de Nier ya se pasó, el mundo ya se aclimató y ya no generamos magia. Ahora solo nos queda la tecnología, ahora es tecnología contra tecnología. En esta misión, Nines y 2B se empiezan a volver un poquito cercanos, generan esta empatía uno al otro, y cuando se enfrentan a la máquina tienen que explotar sus cuerpos porque terminan muy dañados, y esta máquina pues está a punto de derrotarlos, y ellos tienen la consigna, todo Yorja o unidad Yorja tiene la consigna de que no pueden dejar que su cuerpo lo atrape, ahora sí que el enemigo, las Machine Forms. Las Machine Forms aparecen muy dulcecitas, pero they pack a fucking punch. Y ellos explotan esta caja dura, esta caja negra, este cubo que sacan de su cuerpo, lo tocan y explotan. Aquí lo que sucede, vemos que los androides están sienten dolor cada vez que son dañados, sienten empatía el uno con el otro, tienen sentimientos, tienen emociones. Así que los androides están actuando de manera muy humana, cuando las máquinas, pues, hasta ahorita vemos que simplemente siguen una programación. Explotan los cuerpos y nos vamos al búnker principal de Yorja en el espacio. Aquí entendemos o nos muestran que la guerra le ha ido tan mal a la fuerza de los androides que ya no pueden tener una base en la Tierra. Aquí también vemos que tratan la muerte como algo sin importancia. Tú puedes, si el androide explota, la última vez que subió su inteligencia a la nube de Yorja, pueden generar un nuevo cuerpo y es como si no se hubieran muerto. Nines ayuda a que Tubi se recupere, es un tutorial. Se van con la comandante, que es la única que no tiene vendas en los ojos y es la que habla por la humanidad, o más bien es la que recibe los mensajes que todo el mundo oye sobre los humanos que viven en la luna, y los envía a un campamento de resistencia en la Tierra, donde son androides que no están afiliados con Yorja, pero que son enemigos de la humanidad y les permiten llevarse, ahora sí que, material en bruto, en crudo, para sostener o materiales para seguir funcionando en Yorja. Establecen contacto y nos encontramos con dos androides que, si jugaron el Nier anterior, van a ser muy conocidos con ustedes. Un androide versión Débola y versión Popola. Ellas nos dicen que, aunque son muy amables y todo el mundo, dos versiones de ellas cometieron un error tan catastrófico que la programación de todos los androides está ya predispuesta a no querer a Popola y Débola, a rechazar a esos androides. Por eso nadie habla con ellas en el campo de rebeldes. Simplemente estas dos androides pelirrojas están siendo rechazadas, pero nuestros personajes principales
como especialmente 9S, empieza a establecer conversación con ellos. Tubi se le une y empiezan a generar una amistad con el campamento, con Débola y Popola. Y nos empiezan a mostrar un poco cómo es el mundo. Que no solo hay un campamento de resistencia androide, sino hay un campamento de máquinas pacifistas. En este mundo de máquinas pacifistas son lideradas por un androide llamado Pascal. Aquí entramos con otro tema de 2B, de Nier Automata, que no nos van a presentar sino hasta la segunda tirada del juego, que es todo enemigo está basado en un filósofo o en una persona importante en la vida de un filósofo. Engels son las máquinas que parecen fábricas, comunismo. Un androide que peleamos en una feria era Simone de Beauvoir, Pascal. Ahí vamos. En esta aventura con 2B es muy sencilla, es muy simple. Simplemente nos presentan la superficie. En esta superficie terminamos en un desierto que ha consumido lo que antes era una unidad habitacional y vemos máquinas fornicando o están intentando hacer esto hasta que se juntan y generan un capullo del que salen dos máquinas muy similares, casi idénticas en estructura y en composición a los androides. El primero que sale no tiene voz, empieza, pero es agresivo como existencia, así que 2B y 9S pelean contra él. En gameplay vemos cómo empieza a subir de nivel y subir de nivel y subir de nivel hasta el punto en donde apenas si podemos detenerlo, apenas si podemos derrotarlo. Y una vez que lo atravesamos, de su costilla sale otro. Estos enemigos se van a conocer como Adán y Eva, los dos son hombres o son masculinos y representan el tema de la historia o la construcción del mundo de que las machine lineforms, las formas de vida mecánicas, han pasado tanto tiempo en la Tierra que ya han sido infectadas por la humanidad. Ya desean procrearse, ya desean evolucionar, ya su siguiente evolución se parece a un humano, solo que con cabello blanco. La siguiente evolución es increíblemente poderosa y dos androides de punta, como lo son 2B y 9S, apenas si pueden manejarlos. Y no logramos ganar. Eva agarra a Adán y se va. Siguiendo la línea de 2B no vamos a saber mucho de ellos hasta el final. Ahí seguimos explorando, encontramos unas ruinas en el bosque, en donde investigamos, nos damos cuenta que estas máquinas estaban protegiendo a su rey, que su rey era una máquina bebé, o que parece bebé. Aquí entendemos que pues se murió, que las máquinas han sido tan infectadas por la humanidad que ya tienen sociedades, que ya tienen reinos. Las preguntas empiezan a ser, ahora sí que qué tan diferente es un androide de una máquina, por qué se siguen matando. Y cuando vemos a la tercer personaje principal, la androide A2 o A2, modelo Acción 2, caer del techo y apuñalar al bebé máquina y pelear y que nos derrote, ahí tenemos la pregunta, oigan, ¿los androides somos los buenos? Empezamos a darle un matiz a la guerra que no existía antes. Y nadie nos lo rechaza, nadie nos contrapone estas preguntas. La propia comandante de Yorha sigan haciendo esas preguntas, porque así no se van a perder en la guerra y no van a ser contaminados por este virus de lógica, que es el peligro que los androides corren al pelear contra las máquinas. Se vuelven agresivos, se vuelven violentos, se vuelven psicóticos y empiezan a matar a todo lo que los rodea. Hay una serie de submisiones que tú tienes que estar buscando a el androide que mató al compañero de una unidad. Al final, después de A2, después de reportarlo, nos enteramos de que hay una ciudad ficticia, hay una ciudad hecha de silicona o una ciudad blanca que de repente apareció en el mundo. Antes de explorar en eso, terminamos bajo tierra y encontramos una nave alienígena. La misma nave alienígena que luego nos enteramos que Emil derrotó a ese. Bueno, no. De hecho, ahorita que me acuerdo, no tienen nada que ver esos alienígenas con otros. En estos alienígenas o en esta nave aparecen Adán y Eva. Adán ya se viste con un traje, con lentes y camisa y todo.
y Eva solo aparece con pantalones y jeans, él está sin camisa alguna. Nos revelan estas dos máquinas que ellos fueron un arma alienígena, que las máquinas fueron creadas por alienígenas para conquistar la Tierra. Pero estas máquinas sobrepasaron a sus creadores, mataron a sus creadores y se crearon como quedaron ahorita, sin una inteligencia central que empezó a darles voluntad, empezó a darles creatividad, empezó a darles, ahora sí que una independencia, empezó a delimitarlos como persona. Mientras que Yorja empezó a aceptar que pues todas las unidades de combate tienen que tener el mismo atuendo, como las de Scanner, las operadoras solo tienen que tener los ojos abiertos pero la boca tapada, la comandante de blanco. Mientras las máquinas empezaron a ganar su independencia, y esto te lo muestran nada más visualmente, esta construcción del mundo es nada más con lo que utilizan los personajes, cómo se visten, cómo tratan, cómo los ves. Las máquinas en el espacio empezaron a volverse uniformes, empezaron a volverse homógenas. Y aquí vemos en esta herramienta de construcción del mundo cómo hasta los propios atuendos sirven para construir no solo un personaje, sino al mundo. ¿Por qué todo Yorja se viste igual? Pues porque se están volviendo, vamos a ser sinceros, una unidad un poco más fascista en donde toda máquina tiene que morir. Una idea a la que Nines inicialmente rechaza mucho, pero vamos a ver cómo eso cambia. Y 2B es indiferente ante eso. Vemos que las máquinas tienen varias formas, varias configuraciones. Lograron generar una aldea pacífica con los androides, con Pascal, que se lograron zafar de la red de las máquinas dominadas por Adán y Eva. Adán y Eva se parecen a los androides. Hay más variación en los enemigos, empieza a haber más diversidad. La pregunta, ¿nosotros somos los malos?, se vuelve cada vez más presente. La respuesta no es la que piensan, no es la que se imaginan. Después de esto, después de entrar a la ciudad blanca, que es una reconstrucción como de cubos de silicona flotantes hecha por Adán, él nos explica que él quiere entender a la humanidad, él quiere ser humano, él quiere entender qué era lo más, por qué la humanidad se sentía tan importante, qué es lo que hacía a alguien humano. Adán llega a la conclusión que es el dolor, la tragedia y la pérdida. Por eso, para atraer a Tubi a la ciudad blanca y que él pelee con él en serio, secuestra a Nines y básicamente lo crucifica con un chingo de púas en una torre. Una torre que para los que jugamos Nier 1 nos va a ser muy similar porque parece a la biblioteca de la aldea del personaje principal en ese juego. En fin, Tubi y Adán pelean, Tubi mata a Adán, Adán siente gran dolor y básicamente le agradece a Tubi de darle una muerte humana, una muerte violenta y agresiva. Y Tubi rescata a Nines, se lo lleva al búnker, que así se llama esta cosa en el espacio. Pero no le permiten descansar. ¿Por qué? Solo le permiten subir su inteligencia a la nube, sincronizarse con ella. Y Eva, en dolor, en duelo, o en emociones altamente humanas, emociones que los androides tienen suprimidas, aun cuando Tubi clara vez se está enamorando más de Nines y Nines se está enamorando cada vez más de Tubi. Ella la suprime porque no es su deber, no es su trabajo. Se empiezan a invertir los papeles de lo como uno lo podría ver. Eva ha tomado el control a fuerzas de la red y ha mandado una fuerza a escala masiva de muchas máquinas para derrotar a todos los androides de Yorja. Logras matar a Eva. Nines se sacrifica, pero logra poseer una máquina de manera benigna, en donde no se termina autodestruyendo y termina salvando a Tubi. En esto, Tubi por fin se quita la venda de los ojos y entendemos un poco lo que dijo al inicio de estos ciclos de violencia en los que nos puso nuestro Dios, quisiera conocerlo y quisiera matarlo. Aquí ella ya está aceptando que hay más de la vida que solo la violencia, que solo la guerra contra las máquinas, que en sí realmente ya no hay diferencia entre las máquinas y los androides, simplemente por qué pelean y hasta eso ya se está poniendo en tela de juicio. Ya la diferencia con su enemigo mortal ya realmente no existe. Y aquí termina la historia 1 y aquí la construcción del mundo de Yoko Taro nos dice, tú puedes terminar tu historia aquí.
sé que no lo vas a hacer porque quedan muchas dudas, porque es un juego muy cortito y pues en la siguiente nos toca jugar como 9S y empiezas a jugar. Y aquí es donde la historia empieza a agarrar ese cariz oscuro del que es conocido Yoko Taro. Nos revelan más del mundo, cómo está construido el mundo, y nos revelan más de Yorja, más de esa más como organización. ¿Por qué? Porque el personaje de Nine es vendido como un escáner, una unidad scout, escáner muy chingona, posiblemente la más chingona de todo el ejército. Puede hackear máquinas con facilidad, es aparentemente muy resistente a la influencia del virus de la lógica. Es el primero que cuando su cuerpo se destruye, en lugar de subir al búnker, logra poseer a otra máquina para ayudar a 2B en la batalla final. Todo eso te lo van mostrando como 2B. Y una vez que te toca jugar, entiendes un contexto y nos presentan el otro tema de las historias de Nier, que es la obsesión. A 9S está obsesionado con 2B. Él no sabe por qué está obsesionado con 2B. Él quiere amarla, quiere estar con ella, pero también tiene este dejo de querer matarla y la quiere y causarle mucho dolor y él no sabe por qué. Por eso también como que su approach en la historia anterior es un poco awkward, porque él está lidiando con cosas que él no entiende. Está lidiando con emociones humanas muy fuertes, contradictorias y que no sabe la razón de. Gracias a él, como él hackea las máquinas mientras está peleando, nos enteramos de las historias trágicas de los jefes. Por ejemplo, como la máquina Simone de Beauvoir estaba yéndose tras una máquina Dandy, pero cada vez que lo rechazaba, ella se empezaba a cambiar. Sé que se terminó en este monstruo cantante de ópera que consumía androides, consumía máquinas, simplemente porque había sido rechazada y se volvió loca. Tenemos referencias a Nier 1, tenemos los ataques de la invasión, los vemos que básicamente Adán y Eva están mandando niños a la guerra en las máquinas más grandes, tienen la mentalidad de niños, por eso son simplistas y atacan. Y lo más fuerte sucede al inicio de la campaña de 2B, en donde tú juegas como uno de las máquinas más básicas que te enfrentas. Tú saltas, agarras una cubeta y la llenas de aceite. Y llevas esa cubeta de aceite a tu hermano mayor, que es una máquina que ya no responde, que está muerta, está tan dañada que pues básicamente es el equivalente a la muerte de las máquinas. Y esta máquina pequeña no entiende el concepto de muerte. Nos presentan que no hay un concepto de muerte como tal antes de que nacieran Adán y Eva. Así que esta máquina solo piensa que al darle aceite, su hermano mayor, un concepto muy humano, va a regresar a la vida y va a regresar a la funcionalidad. Nos ponen también que 9S odia canaliza el odio que tiene hacia 2B, hacia las máquinas, que las trata como, pues no son como nosotros, no pueden sentir, simplemente, o sea, no están sintiendo, están reproduciendo algo que han visto, o sea, son inferiores a nosotros. Nos empiezan a presentar matices muy oscuros de 9S. Y a lo largo de esta historia, que en los plot beat es idéntica a la de 2A, es la misma historia, solo que desde otro punto de vista. Cuando él es crucificado por Adán, es cuando nos damos en cuenta que 9S tiene altos problemas psicológicos. Como ya los decíamos, ama a 2B pero la quiere matar. Pero también es en esto cuando él hackea a Yorja. Él hackea a sus superiores y se entera que la humanidad en efecto está extinguida. Nadie sabe quién creó a los androides. La mentira de que de que la humanidad vive en la luna es para que los androides sigan peleando y no se rindan, y las máquinas es para que siga por lo que han conocido. Y así que 9S decide mandar a la mierda a Yorja. Él no quiere trabajar para Yorja, él simplemente quiere ayudar a 2B. Su obsesión se empieza a manifestar más fríamente, más feamente. Y está tan imbalanceado mentalmente, está tan dañado mentalmente 9S. Y nos lo muestran en cómo resulta que las máquinas no explotaban cuando las hackeaban porque así eran. No, él hacía que las máquinas explotaran cuando él dejara de estar hackeándolas. O sea, nos muestran al pequeño niño psicópata y lo único que él quiere es idolar a 2B. Y nos entendemos por qué, pero lo presenta de una manera inocente hacia 2B. Pero también ya no entendemos por qué ella al final, aunque sí tiene sentimientos por 9S, nunca lo sigue. Ella sabe que algo está mal, simplemente no sabe qué.
Volvemos a lo mismo. Siguen las vendas en los ojos, aun cuando 2B se quitó ella y vio un poco más de la realidad. Al final de la historia de Nines, que sucede igual, nos vamos de nuevo al búnker y empieza la tercera narrativa. Hay una broma en los círculos de videojugadores en que dicen Nier Automata tiene los prólogos más largos de cualquier juego. Porque una vez que matas a Dan, el búnker es hackeado por las máquinas. Conocemos quiénes han manipulado a las máquinas y a los androides y todo. Son niñas vestidas de rojo, o aparecen ser niñas vestidas de rojo, hablando con una voz de un adulto hombre muy pesado. Y que aparecen utilizando el símbolo de los observadores de Drakengard. Vemos cómo la magia no se acabó, simplemente se convirtió en una infección conceptual, en una infección tecnológica, en un virus de información. Y se chingan a todo Yorja de una estocada maravillosa. Porque primero mandan a una guerra, o mandan órdenes de la guerra tiene que ser acabada. Vamos a acabar con todos los androides, con todas las máquinas en la Tierra. Ya es hora, ya acabamos con los líderes, ya podemos. Y cuando llegan, muchas androides Yorjas se empiezan a contaminar, empiezan a mostrar los ojos rojos, brillantes de el virus de la lógica sobrecogiéndoles, así agarrándolos. Hasta la propia 2B es infectada, pero ella logra pelear contra eso. Nines y él logra regresarla al búnker y por esta obsesión él infecta todo el búnker al llevar a 2B. Los operadores, los grandes amigos de los operadores caen, el campamento rebelde de las máquinas también cae. Pascal intenta defenderse, pero logra salvar a su pueblo so far. Y la propia A2 empieza a notar que esto está mal. Aquí A2 empieza a tomar un papel más protagónico. Yorja cae, los únicos que logran escapar son Nines y 2B. Caen en la tierra, se separan y el virus de la lógica empieza a destrozar la mente de 2B y ella recuerda quién es. Ella recuerda que su verdadera designación es Unidad 2E, 2 Exterminio. Ella nos presenta con un simple cambio de nombre y nos presentan que su misión es que ella no sabía que Nines era psicótico, sino este ciclo lo habían pasado tanto que 2B recordó todo lo que ella había hecho. Su misión verdadera no es pelear contra las máquinas, es matar a Nines cuando Nines descubra la verdad de la humanidad. Y esto lo han hecho tras siglos y ciclos y siglos y todo. Así que el rechazo a Nines no es solo por la psicopatía, ella es causante de esta psicopatía porque al matarlo le borra las memorias, pero no logra borrarlas todas. ¿Por qué? Porque una de las tesis de Nier Automata y de Nier es hay más para ser humano o hay más sobre la humanidad que solo el cuerpo. Así que Nines se acuerda de que 2B es muy violenta con él y no sabe por qué y esto lo lleva a generar un odio y su mente se quiebra. Y todo lo que hemos visto nos lo empiezan a explicar, esas explicaciones empiezan a cambiar lo que ya vimos. El world building ya no es diferente, ya las máquinas simplemente son una excusa. Ya una víctima más de estos entes de rojo que son los que han estado manipulando la guerra y nunca entendemos realmente la razón, lo hacen porque quieren, porque se les hace divertido. Y estas grandes tragedias, estos grandes rompimientos mentales y del espíritu y del cuerpo son porque estos observadores, como ya no hay humanidad, pues encontraron otros juguetitos, literalmente. Y mientras exploras esta nueva línea, A2, A2 y 2B se encuentran. 2B tiene su última plática con A2 en lo que Nines empieza a correr hacia ellas. Y lo único que él ve es que A2 se corta el cabello con la espada de 2B y mata a 2B. Nosotros sabemos que ella le pidió eso a A2 para que ella muriera como 2B y no como 2E o como un aliado de vestido rojo. Y le deja sus memorias en su espada, le deja la sincronía con su propio pod y A2 se vuelve nuestra nueva personaje principal. Aquí, este cambio de perspectiva, este cambio de personaje, que es algo que intentó hacer mucho George R.R. Martin y a veces le salió muy bien con Ned Stark, es
En la vida no hay un principal. Tú puedes creer que alguien es el principal y sus acciones pueden cambiar el mundo, pero si se muere va a haber otro. Y eso nos lo muestran temáticamente con esto. Pero la obsesión de Nines ya está a tal grado que cuando ve a A2 matando a 2B, a A2 matando a 2B, piensa que está loca y que es una aliada de las máquinas y él jura que la va a matar. Aquí Nines dejó de ser una figura heroica o buena y ya es una figura trágica, rota, violenta, psicótica. Y cambia el mundo. Es la primera vez que vemos que cambia el mundo de una manera más radical que solo descubrir cosas, porque se crea una torre en medio de todo, una torre del mismo material blanco que Adán utilizaba. Este dejo de world building, cuando cambia el mundo, a nosotros como audiencia o como jugadores, nos marcan mucho de que ya no es igual, las cosas ya no son igual, ya no son la misma, ya hay algo extra, ya no podemos regresar a lo que era porque como el mundo cambió, los personajes cambiaron, la historia cambió. Y para no hacerles el cuento largo, A2 conoce al verdadero Emil, se hacen amigos, nos damos cuenta de la vida trágica de A2, que fue básicamente literalmente el modelo anterior a 2B, pero la diferencia es que ella sí se rebeló contra Yorja y ella salió y ya no quiso nada que ver con eso porque todo su escuadrón fue masacrado. Nos enteramos que era amiga del campamento rebelde. Y del lado de Tubi y del lado de Nines, este, ayudamos a Pascal a defender a las máquinas a las que este Pascal le está enseñando emociones, o la idea de emociones, o cómo se deben de sentir. Y es el momento más trágico del juego, porque sí, Pascal y Nines logran, y A2 también. No, no, perdón, es A2, es A2. A2 conoce a Pascal, logra defender a todos los niños con Pascal, pero es algo tan violento que estas máquinas juveniles se quitan su propia vida y Pascal le pide a A2 que le borre la memoria. Le pide una eutanasia. Nos muestran la tragedia de la guerra, nos muestran en este world building de que hasta las propias máquinas pueden hacer acciones tan sin sentido, humanas y violentas hacia ellas mismas, que sí, la humanidad como nosotros la entendemos se acabó, pero la nueva humanidad son las máquinas y los androides y se están destruyendo unos al otro, se están acabando por los juegos sádicos de estas cosas vestidas de rojo, de estas niñas vestidas de rojo. Eres un monstruo si dejas bueno, el juego no te juzga. Si decides que Pascal se quede con las memorias o que quitarle las memorias y regresar a Pascal a un estado de fábrica. Nines se reencuentra con Pascal y es muy trágico, pero aquí a Nines no le importa eso. Él solo quiere encontrar a A2 y matarla. Cuando entras a la torre, los androides Popola y Débola te defienden mientras estás hackeando la puerta como Nines, y ellas obtienen su redención, en donde si los modelos que vimos en el primer juego de Nier fueron las que indirectamente llevaron a la destrucción de la humanidad por su programación de que no podían ser sinceras con nadie involucrado en el proyecto, estas nuevas androides están salvando a la humanidad al permitir que Nines entre a la torre y le piden que destruya la torre, que libere todo esto, que haga las cosas bien. A2 llega, después suben y estamos en la librería de Nier, cosa visual. Ambos suben la torre y aquí vienen los otros dos finales. Puedes decidir jugar como A2 o como jugar como Nines en esta batalla final. Si A2 mata a Nines, ella se sacrifica y destroza la torre. Si Nines pelea contra A2, A2 no puede matar a Nines. No porque sea físicamente incapaz, sino porque recuerda la promesa que le hizo a 2B de protege a Nines, y él la mata, pero en esta herida de muerte él también es atravesado y se muere. Creo que es la muerte más agónica que he visto en un videojuego. Pero tiene una última conversación con las máquinas. Logra hackear la torre, a final de cuentas. Y estas máquinas logran lanzar un cohete hacia el espacio y deciden vivir en el espacio. La conciencia de Adán y de Eva con las conciencias de las máquinas
deciden explorar ellos cómo van a ser como esta nueva humanidad. Y luego viene el final extra. El final extra es el mejor, es temáticamente lo mejor que tiene el juego. ¿Por qué? Porque están los créditos y los pod, las cosas más sin emociones, más lógicas. Uno empieza a pelear contra los créditos, empieza a pelear contra los creadores del juego para poder darles un final a A2, 2B y 9S, un final feliz o un final lo más feliz que se puede. Literalmente la última sección es un juego de disparos o de navecita de disparos, pero contra los créditos. Y empiezas a morir una y otra y otra y otra y otra vez hasta que te empiezan a preguntar, ¿te vas a rendir? No, vas a dejar que los sueños que estás siguiendo van a ser cosas muy inspiradoras. Y de repente tiene un mensaje de, ¿aceptas ayuda? Y le das que sí, porque vas a aceptar la ayuda, porque vamos a ser sinceros, hay que aceptar ayuda. Y los save files, es decir, ok, paréntesis, los juegos actuales viven mucho en la nube. Tú juegas, tú salvas algo y se sube en la nube, como las conciencias de 9S, de 2B, de A2, se suben a la nube cuando tú salvas. Los que te empiezan a ayudar son los archivos salvados de otros jugadores, que tienen el nombre que esos jugadores se ponen en PlayStation. Y son los que te empiezan a rodear. Cuando te matan, sacrifican uno de ellos o sacrifican ese save file. Y tú sigues y sigues y sigues hasta que logras derrotarlo todo y rompes lo que el juego te quería decir, siguiendo uno de los temas del juego, que es la unidad, de que no somos tan diferentes. Un tema bastante, uno podría decir cliché en una historia, pero si ven al mundo actualmente creo que es un tema que deberíamos de tener más presente en historias. Y el final es lo que nos han estado mostrando con esto es todo afecta a todo. Los pods terminan siendo los héroes de los personajes, también terminan siendo infectados por la humanidad, pero en lugar de los lados negativos como fueron Adán y Eva, o la obsesión de 9S, o la frialdad de 2B, o el duelo de A2, son por la compasión, por la esperanza, por el nunca rendirse. Ahora sí que la humanidad sigue viva. Lo que nos pone en Nier Automata, lo que el world building es, sí, la humanidad como especie dejó de existir, pero la humanidad como idea, como concepto, sigue existiendo. Simplemente es una nueva versión. Y todos nos han mostrado, por cosas tan inconsecuentes como salvar el juego, luego nos regresa el world building, ese pedazo de world building de, sí, tú cuando te salvas te subes a la nube y solo puedes salvar cuando te subes a la nube, regresa para salvar justamente a los personajes que tú llegaste a conocer. Reparan a 9S, reparan a 2B, el virus de la lógica ya no existe, o no te dan a entender qué pasó porque como siempre se destroza la torre en todas estas finales, las niñas de rojo ya no existen, ya no están influyendo en cosas. Y A2 es reconstruida, 9S y 2B son reconstruidos, y ahí te dejan de que viene algo nuevo, no saben si va a ser algo bueno o algo malo, pero viene algo nuevo. Y al final de esto, el propio juego te pide que si tú quieres subir tu save file para ayudar a otros en el final secreto, eres un monstruo si dices que no. Ahí sí literalmente no es you are an asshole si le dices que no. Y esto borra tus datos de lo que salvaste, o sea, tu campaña las borra de tu sistema, pero los sube a las nubes. Y conté todo esto para que no solo el world building refleje los temas de tu historia, aunque los personajes son los que realmente encarnan los temas de la historia, como lo hemos visto, el world building, la construcción del mundo, puede reflejar los temas de tu propia historia, como lo vemos con los de Nier. Y cómo la propia construcción del mundo te puede llevar a conflictos y te puede llevar a tramas y te puede llevar a desarrollo de personajes. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a construir un mundo, te haces la pregunta ¿por qué? ¿Por qué si este pueblo es tal? ¿Por qué esto? ¿Cómo se va a llevar? ¿Por qué y cómo? ¿Cómo se va a relacionar con esto y esto y esto? Y cuando empiezas a solucionar estas preguntas, empiezas a matizar el mundo, empiezas a complejizarlo, y eso te lleva a tomar decisiones como escritor, como creador de historias, que
cambian, que ajustan, que lo que tú llevabas puede llevarte a otras cosas, te pueden presentar salidas más creativas, te puede sorprender a ti mismo de lo que se le ocurre a tus personajes o a tu mundo. Y por eso digo que es lo más crucial es de lo más crucial, el cómo construyes el mundo, el construir tu mundo. Porque al construir tu mundo estás construyendo todo. Y al construir todo estás teniendo tu historia. Y ahí lo vamos a dejar hoy. No sé de qué vamos a hablar el jueves. Soy Diego, soy escritor. Esto fue Crónicas de un Debra Denunciado. Tomen su agüita y sean buena gente.